Un taquero endeudado dormía bajo el puente con sus hijos, pero Jesús cambió su vida. Había noches en Monterrey donde el frío cortaba como navaja, pero ninguna fue tan helada como aquella madrugada de diciembre cuando Mateo Reyes, de 37 años, miraba dormir a sus 3 hijos acurrucados bajo cartones y cobijas raídas debajo del puente de la Unidad. El menor, de apenas 5 años, tosía con un sonido que partía el alma. Cada tos era como una puñalada en el corazón de Mateo. La niña de 8 abrazaba al de medio, de 7, intentando darle calor con su propio cuerpecito tembloroso. Sus labios tenían un tinte azulado que Mateo reconocía con horror, hipotermia temprana. Y Mateo solo podía llorar en silencio, mordiéndose los nudillos hasta hacerse sangre para que no lo escucharan. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo era posible que un hombre trabajador, honesto, que siempre había cumplido con su familia, terminara así? Las preguntas lo atormentaban cada noche, girando en su mente como un disco rayado que no podía detener. 3 meses atrás tenía todo. Una taquería pequeña pero próspera en la colonia Independencia, Los Tacos de Mari, nombrada así por su esposa. María del Carmen había pintado el letrero ella misma, con letras coloridas que hacían sonreír a quien las veía. Ese negocio había sido su vida durante 15 años. Mateo llegaba cada madrugada a preparar la carne, a calentar el comal, a hacer las tortillas a mano como le había enseñado su madre. María del Carmen atendía a los clientes con esa sonrisa que iluminaba más que cualquier foco, recordando el nombre de cada persona, preguntando por sus familias, haciendo que cada cliente se sintiera como en casa. Los 3 niños crecían felices, corriendo entre las mesas, ayudando a limpiar, aprendiendo el negocio que algún día heredarían. El pequeño, con apenas 4 años entonces, ya sabía cómo doblar las servilletas. La niña de 7 ayudaba a su madre con la caja registradora. El de en medio, de 6, era el que más talento mostraba para cocinar, observando cada movimiento de su padre con ojos hambrientos de conocimiento. Tenían una casa pequeña, pero digna en la misma colonia. 2 recámaras, un baño, una sala donde se reunían todas las noches a ver la televisión juntos. No era un palacio, pero era suyo. Cada pago de hipoteca era un paso más hacia la seguridad, hacia ese sueño mexicano de tener un patrimonio para dejar a los hijos. Pero entonces llegó el enemigo silencioso, el cáncer. Mateo recordaba el día exacto. Era un martes de septiembre, soleado, hermoso. María del Carmen había ido al médico por un dolor persistente en el vientre que llevaba semanas ignorando. «Son los nervios», decía. «Es el estrés del trabajo». Mateo la había acompañado, dejando a los niños con su madre. El doctor había sido directo, demasiado directo tal vez. «Cáncer de ovario, etapa 3, agresivo. Necesitamos empezar tratamiento inmediatamente». El mundo de Mateo se detuvo en ese momento. Vio los labios del doctor moverse, explicando opciones, tratamientos, porcentajes de supervivencia, pero no escuchaba nada. Solo veía a María del Carmen, su esposa de 12 años, el amor de su vida, sentada en esa silla fría de consultorio, con las manos temblorosas sobre su regazo, intentando ser fuerte. En el auto, de regreso a casa, ninguno de los dos habló. María del Carmen miraba por la ventana, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Mateo conducía con las manos apretadas en el volante, la mandíbula tensa, tratando de ser el hombre fuerte que su familia necesitaba. Fue esa noche, después de acostar a los niños, cuando se derrumbaron juntos, sentados en el piso de su recámara, abrazados, llorando como niños asustados. «Tengo miedo, Mateo», susurró María del Carmen. «Tengo tanto miedo». «Yo también, mi amor», respondió él besando su cabello. «Yo también, pero vamos a luchar, vamos a vencer esto juntos». La batalla comenzó al día siguiente. Quimioterapia, radiación, cirugía. Los médicos eran buenos, profesionales, hacían todo lo posible, pero cada tratamiento costaba una fortuna. El seguro médico básico que tenían cubría apenas una fracción. El resto salía de sus ahorros. Primero se fueron los ahorros de 15 años. 35,000 pesos que habían guardado centavo a centavo, con sueños de algún día expandir el negocio, quizás abrir una segunda sucursal. Se fueron en 2 meses. Luego tuvieron que vender el carro,
un Chevy viejo pero confiable que Mateo mantenía impecable. 8,000 pesos que duraron 3 semanas. María del Carmen seguía perdiendo peso. Su hermoso cabello negro caía en mechones. Sus ojos, antes tan llenos de vida, se hundían en cuencas cada vez más oscuras. Pero nunca perdió la sonrisa. Nunca dejó de animar a Mateo, de abrazar a sus hijos, de tener fe. Dios es bueno, mi amor, le decía, incluso cuando el dolor la hacía retorcerse. Él tiene un plan. Tenemos que confiar. Mateo quería creerlo. Se aferraba a esa fe con uñas y dientes. Pero cuando María del Carmen tuvo que ser hospitalizada de emergencia y la cuenta del hospital llegó a 70,000 pesos, la fe empezó a tambalearse. Hipotecaron la casa. Fue lo más difícil que Mateo había hecho en su vida. Ver esos papeles, firmar con mano temblorosa, saber que estaba poniendo en riesgo el hogar de sus hijos. Pero ¿qué otra opción tenía? ¿Era eso o ver morir a su esposa sin luchar? Los meses pasaron. María del Carmen luchó como guerrera. Hubo días buenos donde parecía que el tratamiento funcionaba, donde volvía a sonreír, donde jugaba con los niños. Mateo se aferraba a esos días como náufrago a una tabla. Pero también hubo días malos. Días donde el dolor era tan intenso que María del Carmen no podía ni levantarse. Días donde vomitaba hasta la bilis. Días donde lloraba de frustración, de miedo, de agotamiento. Perdóname, le decía a Mateo en esos momentos. Perdóname por hacerte pasar por esto. No digas tonterías, respondía él sosteniéndola. En la salud y en la enfermedad, ¿recuerdas? Hasta que la muerte nos separe. Y la muerte va a tener que esperar mucho tiempo, porque no te voy a dejar ir así de fácil. Pero el cáncer no negocia. El cáncer no se conmueve con el amor, ni con las lágrimas, ni con las oraciones. El cáncer simplemente consume. El negocio comenzó a decaer. Mateo no podía estar presente como antes. Tenía que dividir su tiempo entre la taquería y el hospital. Los clientes empezaron a notar la diferencia. La carne no estaba tan bien sazonada, el servicio era más lento, las sonrisas escaseaban, los ingresos cayeron, primero un poco, luego drásticamente. Mateo tuvo que reducir el horario de apertura, luego tuvo que despedir a las 2 personas que trabajaban con él. Al final, era solo él, corriendo entre el hospital y el negocio, durmiendo 3 horas por noche, alimentándose de café y adrenalina. Los prestamistas llegaron cuando ya no pudo pagar la hipoteca. Hombres duros, sin compasión, que veían números en lugar de personas. Señor Reyes, entienda que nosotros también tenemos obligaciones, decía el gerente del banco con tono impersonal. Si no puede pagar, vamos a tener que ejecutar la hipoteca. Mateo les rogó, les explicó la situación, les mostró las cuentas del hospital, les suplicó más tiempo. 1 mes más, dijo el gerente finalmente. 1 mes. Pero si para entonces no ha pagado al menos 50,000 pesos, perdemos el tiempo juntos y tendrá que desalojar. Mateo trabajó como nunca en su vida durante ese mes. Abría la taquería a las 5 de la mañana, cerraba a las 11 de la noche. Cocinaba, atendía, limpiaba, todo él solo. Visitaba a María del Carmen en el hospital durante 2 horas al mediodía cuando el negocio estaba más lento, pero no fue suficiente. Al final del mes, solo había reunido 23,000 pesos. El banco ejecutó la hipoteca sin piedad. Fue María del Carmen quien lo convenció de no rendirse. Mateo, escúchame, le dijo desde su cama de hospital, tan delgada que parecía un fantasma de sí misma. Todavía tienes el negocio. Todavía tienes a nuestros hijos. Perdimos la casa, sí, pero podemos rentar la otra más pequeña. Podemos empezar de nuevo. No te rindas, mi amor. Por favor, no te rindas. Mateo asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. La besó en la frente, sintiendo sus huesos bajo la piel pálida, y prometió que seguiría luchando. Rentaron un pequeño departamento de una recámara en una colonia más económica. Los 4 dormían juntos en el mismo cuarto. No era ideal, pero era un techo. Era refugio. María del Carmen empeoró en noviembre. Los doctores ya no hablaban de curarla, sino de hacerla sentir cómoda. Las palabras cuidados paliativos flotaban en el aire como cuervos de mal agüero. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Mateo al oncólogo en el pasillo del hospital. El doctor, un hombre de 50 años que había visto demasiadas muertes, suspiró con cansancio.
Semanas. Tal vez un mes si tiene suerte. Lo siento, señor Reyes. Hicimos todo lo que pudimos. Mateo llevó a María del Carmen a casa. Quería que estuviera con sus hijos en sus últimos días, no en un hospital frío y estéril. Los niños no entendían completamente lo que pasaba, pero sabían que mami estaba muy enferma. Se turnaban para acostarse junto a ella, abrazarla con cuidado de no lastimarla, contarle sobre su día en la escuela. María del Carmen murió en una tarde de diciembre, exactamente 4 meses después del diagnóstico. El sol se ponía cuando dio su último suspiro. Mateo la sostenía en sus brazos. Los niños dormían en el sofá cercano. Sus últimas palabras fueron: «Te amo, Mateo, cuida a nuestros bebés y nunca, nunca dejes de creer en Dios. Él tiene planes para ti, grandes planes». Y se fue, así de simple. Un momento estaba ahí, respirando, viva. Al siguiente se había ido a un lugar donde Mateo no podía seguirla. El funeral fue sencillo. No había dinero para algo elaborado. Algunos amigos de la colonia asistieron. La madre de Mateo, una señora de 70 años con artritis severa, lloró inconsolable. Los niños permanecieron en silencio, sus rostros pequeños congelados en una expresión de shock que partía el alma. Y entonces comenzó el verdadero infierno. Las deudas del hospital seguían ahí, 140.000 pesos en total. Los prestamistas no aceptaban excusas, querían su dinero. Mateo intentó mantener el negocio a flote, pero era imposible. Sin María del Carmen, sin su sonrisa, sin su presencia, los tacos de Mari no era lo mismo. Los clientes dejaron de venir. Los que venían notaban que algo fundamental había muerto junto con ella. Los números rojos se acumulaban. El alquiler del local, los proveedores, los servicios. Todo exigía dinero que Mateo no tenía. En enero, apenas un mes después de perder a su esposa, Mateo perdió también el negocio. Los acreedores llegaron con documentos legales. Se llevaron todo. El equipo de cocina, las mesas, las sillas. Dejaron solo la plancha vieja que Mateo había heredado de su padre, una reliquia oxidada que ya ni funcionaba bien, porque alegaban que no tenía valor de reventa. El departamento fue siguiente. Mateo no pudo pagar la renta de febrero. El casero, un hombre gordo y sin compasión, les dio 3 días para desalojar. «Lo siento, Mateo, pero esto es un negocio. No puedo tener inquilinos que no pagan». Y así, en una fría mañana de febrero, Mateo Reyes se encontró en la calle con sus 3 hijos, 2 bolsas de ropa, una plancha oxidada y absolutamente nada más. Pasaron las primeras noches en casa de su madre, pero la mujer vivía en un departamento de una recámara con su hermana viuda. No había espacio para 4 personas más. Después de una semana de dormir apretujados en la sala, su madre lo llamó aparte. «Hijo, sabes que los amo», dijo con lágrimas en los ojos. «Pero no puedo. Mi pensión apenas me alcanza para mi hermana y yo. No tengo cómo mantenerlos a ustedes también». Mateo entendía. No la culpaba. ¿Cómo podía? Ella había hecho lo que pudo. Fue así como llegaron al puente de la Unidad. Mateo había escuchado que algunas personas sin hogar se refugiaban allí. Nunca imaginó que él sería una de ellas. La primera noche fue la peor. Los niños lloraron de miedo. El pequeño no dejaba de preguntar cuándo volverían a casa. La niña abrazaba una foto arrugada de su madre, negándose a soltarla. El de en medio, siempre el más sensible, se hizo pipí del susto cuando pasó un tren cercano, haciendo vibrar todo el puente. Mateo los abrazó a los 3, haciendo un escudo con su cuerpo, y lloró en silencio, mientras ellos finalmente se dormían del agotamiento. Habían pasado 3 semanas desde entonces. 3 semanas de frío, hambre y humillación. Mateo pedía dinero en las esquinas durante el día, aunque cada vez que lo hacía, sentía que moría un poco por dentro. Juntaba latas y botellas para reciclar. A veces conseguía trabajos temporales, cargando cosas por unas cuantas horas. El dinero que ganaba apenas alcanzaba para comprar tortillas y, si tenían suerte, frijoles de lata. Los niños dejaron de ir a la escuela. ¿Cómo podían? No tenían uniformes. No tenían útiles. No tenían ni siquiera con qué bañarse adecuadamente. Mateo veía la luz apagándose en sus ojos día con día, y eso era peor que cualquier dolor físico. Y ahora,
En esta noche particularmente fría de diciembre, con sus hijos tosiendo y temblando bajo cartones húmedos, con solo 4 tortillas rancias como toda su fortuna, Mateo sentía que había llegado al final. Se alejó unos pasos del improvisado campamento, cuidando de no hacer ruido. Necesitaba un momento, solo un momento para derrumbarse sin que sus hijos lo vieran. Cayó de rodillas sobre el concreto frío y húmedo del puente. El pavimento raspó su piel a través de los pantalones rotos. Alzó las manos al cielo oscuro, al universo indiferente, a un Dios que parecía haberlo abandonado. Dios mío, ¿dónde estás? Su voz se quebró en un sollozo que salió desde lo más profundo de su ser. ¿Dónde estás cuando más te necesito? Le rezaba a María del Carmen. Le rezaba todos los días. Le pedía que intercediera por nosotros. Pero tú no respondes. Nunca respondes. Las lágrimas caían libremente ahora, mezclándose con la mugre en su rostro. Perdí a mi esposa. La mujer que amaba más que a mi propia vida se fue, y yo no pude hacer nada para salvarla. Gasté todo lo que tenía, vendí todo lo que poseía, y aún así no fue suficiente. Perdí mi negocio, el trabajo de 15 años de mi vida. Perdí mi casa, el hogar donde mis hijos crecían felices. Y ahora duermen en la calle como animales. Tienen frío, tienen hambre, están enfermos. Se golpeó el pecho con el puño cerrado, una y otra vez. ¿Qué clase de padre soy? ¿Qué clase de hombre? María del Carmen confió en mí. Me miró a los ojos en su lecho de muerte y me pidió que cuidara a nuestros hijos. Y míralos, durmiendo bajo un puente, tosiendo, pasando hambre. La estoy decepcionando a ella y a ellos. Su voz se convirtió en un grito ahogado. Si me castigas a mí, está bien. Si quieres castigarme por mis pecados, por mis faltas, hazlo. Quítame la salud, quítame la vida, pero por favor, Dios mío, no me quites la dignidad de alimentar a mis hijos. Ellos son inocentes, ellos no hicieron nada malo. ¿Por qué tienen que pagar por mis fracasos? El silencio fue su única respuesta. Solo el rumor distante de los autos en la autopista, el silbido del viento entre las estructuras de metal, el ladrido lejano de perros callejeros, pero nada del cielo, nada de Dios. Mateo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando rastros limpios en su cara sucia. Se quedó arrodillado ahí varios minutos más, esperando algo. Una señal, una respuesta, cualquier cosa, pero solo hubo silencio. Finalmente, con el cuerpo dolorido y el alma más cansada de lo que jamás había estado, Mateo regresó donde sus hijos. La plancha oxidada estaba ahí, recargada contra la pared de concreto del puente, un monumento patético a todo lo que había perdido. Ya ni siquiera funcionaba bien. Las últimas veces que había intentado usarla para calentar comida, apenas si se calentaba. Las 4 tortillas estaban guardadas en una bolsa de plástico que había encontrado en la basura. Eran su plan de alimentación para mañana, una para cada uno. Sería su única comida del día, y después ya vería. Tal vez conseguiría juntar suficiente dinero pidiendo limosna para comprar más tortillas, o tal vez no. Se acostó junto a sus hijos, cuidando de no despertarlos. El pequeño de 5 años estaba en medio, tosiendo incluso mientras dormía. Mateo puso su mano sobre la frente del niño. Estaba caliente, fiebre, y sin medicina, sin doctor, solo podía esperar que pasara sola. La niña murmuró algo en sueños. Mateo se acercó para escuchar. «Mami, tengo frío, mami». El corazón de Mateo se hizo pedazos. Se quitó la chamarra, la única que tenía, y la puso sobre sus hijos como una manta adicional. El frío lo golpeó inmediatamente, pero no importaba. Si él podía darles, aunque sea un poco más de calor, valía la pena. El de en medio se acurrucó más contra sus hermanos temblando. Mateo los rodeó con sus brazos, intentando crear una barrera humana contra el frío despiadado de la noche. «Perdónenme, mis amores», susurró. «Perdónenme por no ser el padre que merecen. Pero les prometo que voy a sacarnos de aquí. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Lo juro por la memoria de su madre». Cerró los ojos con fuerza, rogando que el sueño llegara pronto y le diera aunque fuera unas horas de olvido, de escape de esta realidad brutal. Pero el sueño no llegó. Los pensamientos seguían girando, las preocupaciones seguían atacando. ¿Qué haría mañana? ¿Cómo conseguiría comida?
¿Y si el pequeño empeoraba? ¿Y si la niña también se enfermaba? ¿Cómo pagaría un doctor? Las horas pasaron con una lentitud dolorosa. Mateo observaba las estrellas a través de los huecos en la estructura del puente, preguntándose si María del Carmen estaba allá arriba, viéndolos, llorando por ellos. Cerca de las 4 de la madrugada, cuando la oscuridad era más profunda y el frío más intenso, cuando Mateo finalmente comenzaba a quedarse dormido del puro agotamiento, escuchó algo. Pasos descalzos sobre el pavimento. Mateo abrió los ojos de golpe, instantáneamente alerta. Vivir en la calle te enseña a desconfiar. Te enseña que los peligros acechan en cada sombra. Había escuchado historias de personas sin hogar que eran atacadas mientras dormían, robadas, golpeadas, peor. Se incorporó despacio, cuidando de no despertar a los niños. Su mano buscó instintivamente el palo que había escondido cerca, un pedazo de tubo que había encontrado y guardado para protección. Una figura se acercaba desde la oscuridad. Un hombre, alto, delgado, caminando con pasos lentos pero seguros. A medida que se acercaba, Mateo pudo distinguir más detalles. Vestía con ropa tan rasgada que apenas le cubría el cuerpo. Pantalones que alguna vez fueron negros, pero ahora eran un color indefinible de suciedad y desgaste. Una camisa que tenía más agujeros que tela. Caminaba descalzo, y Mateo podía ver incluso en la oscuridad que sus pies estaban sucios, lastimados, sangrando en algunos lugares. Pero había algo más. Algo que hizo que Mateo soltara el tubo y se quedara paralizado. El hombre brillaba. No de forma obvia, no como una luz eléctrica. Era más sutil, más profundo, como si llevara dentro de sí una luminosidad que se filtraba a través de su piel, de sus ojos, de su misma esencia. Cuando el hombre se acercó lo suficiente, Mateo pudo verle el rostro, y lo que vio lo dejó completamente sin aliento. Los ojos. Los ojos de este extraño brillaban con una luz propia, suave pero innegable, no como brillan los ojos normales cuando reflejan la luz de las farolas o la luna. Brillaban con luz que venía de dentro, como si hubiera fuego santo ardiendo en su alma. El rostro del hombre era difícil de definir. Mateo después trataría de describirlo y no podría. No era particularmente guapo ni feo. No era viejo ni joven. Era como si su edad fuera irrelevante, como si pudiera tener 30 años o 1000 años y ambas cosas fueran ciertas al mismo tiempo. Pero lo que más impactó a Mateo fue la expresión. El hombre lo miraba con una compasión tan profunda, tan pura, tan completa, que atravesó todas las defensas que Mateo había construido. Era la mirada de alguien que veía no solo su sufrimiento externo, sino cada herida interna, cada miedo secreto, cada lágrima no llorada. El hombre se detuvo a unos pasos del improvisado campamento. Sonrió, y esa sonrisa era triste y dulce al mismo tiempo. Una sonrisa que decía, entiendo tu dolor, y no estás solo, sin necesidad de palabras. Hermano, dijo el hombre con una voz que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Una voz que resonaba no solo en los oídos, sino en el alma. ¿Puedes darme de comer? Tengo mucha hambre. Mateo se quedó ahí sentado, mirando al extraño, su mente luchando por procesar lo que estaba experimentando. Todo su instinto de supervivencia le gritaba que tuviera cuidado, que este hombre podría ser peligroso. Pero algo más profundo, algo que iba más allá de la lógica, le decía que este encuentro era importante, que este momento había sido orquestado por fuerzas que no comprendía. Miró las 4 tortillas que había guardado con tanto cuidado. 4 tortillas para 4 personas, sus 3 hijos y él. Si le daba una a este hombre, alguien se quedaría sin comer mañana. Y sus hijos ya habían pasado hambre demasiadas veces. La voz lógica en su cabeza le decía que dijera que no, que sus hijos eran su prioridad, que tenía que cuidar de ellos primero, pero entonces miró de nuevo los ojos del extraño, esos ojos que brillaban con luz imposible, y algo en su interior se quebró. Recordó las palabras de María del Carmen, semanas antes de morir, en uno de sus últimos días lúcidos. Estaban sentados en la cama del hospital, solos, mientras los niños jugaban en la sala de espera. Mateo, había dicho ella, sosteniendo su mano con dedos que ya eran solo hueso cubierto de piel. Prométeme algo.
Lo que sea, mi amor. Prométeme que nunca dejarás de ser quien eres, que nunca dejarás de tener compasión, incluso cuando todo parezca perdido, porque es en esos momentos cuando más importa quiénes somos realmente. Cuando no tenemos nada, es cuando nuestras verdaderas elecciones revelan quiénes somos en el alma. Mateo había prometido sin entender completamente, pero ahora, en este momento, bajo este puente, frente a este extraño imposible, entendió. Con las manos temblorosas, Mateo tomó una de las 4 tortillas, la sostuvo por un momento, sintiendo su peso, sabiendo lo que significaba. Luego, con movimientos deliberados, la partió en 3 pedazos. Buscó la plancha oxidada, y usando cartón seco y unas ramas que había recolectado, logró encender un fuego pequeño. No era mucho, pero era suficiente. Puso la plancha sobre el fuego y esperó a que se calentara, aunque sabía que probablemente no se calentaría mucho. Pero para su sorpresa, la plancha se calentó rápidamente, más rápido de lo que lo había hecho en semanas. Puso los 3 pedazos de tortilla sobre ella, escuchando el siseo familiar de la masa tocando el metal caliente. No tenía nada para ponerles encima, ni frijoles, ni salsa, ni queso, ni siquiera sal, solo tortilla caliente, desnuda en su simplicidad. Cuando estuvieron listas, las puso cuidadosamente en un pedazo de cartón limpio que usaba como plato, y se las extendió al hombre con manos que temblaban no de frío, sino de algo que no podía nombrar. «Es lo único que tengo, señor», dijo Mateo, y su voz se quebró. «De verdad es todo, pero no puedo decirte que no. Que Dios me perdone si dejo que alguien pase hambre cuando todavía tengo algo que compartir, aunque sea tan poco». El hombre tomó el cartón con las tortillas con una reverencia casi ceremonial, como si estuviera recibiendo el más sagrado de los regalos. Sus dedos rozaron los de Mateo en el intercambio, y en ese contacto Mateo sintió algo que no había sentido en meses, quizás en años: paz. Una paz profunda, inexplicable, que le llenó el pecho y lo hizo querer llorar y reír al mismo tiempo. Era como si cada célula de su cuerpo se relajara de golpe, como si un peso que ni siquiera sabía que cargaba se levantara de sus hombros. El extraño se sentó en el suelo junto a Mateo, sin importarle la suciedad, la humedad, el frío. Se sentó con la gracia de un rey tomando su trono y comenzó a comer despacio, saboreando cada bocado como si fuera el manjar más exquisito del universo. Masticaba lentamente, deliberadamente, cerrando los ojos con cada mordida. Una expresión de profunda satisfacción cruzaba su rostro. Cuando tragaba, suspiraba como si acabara de experimentar algo trascendental. «Esto», dijo el hombre entre bocados, «esto está hecho con amor, con sacrificio, con el tipo de generosidad que mueve montañas y abre cielos». Mateo no sabía qué decir, solo observaba hipnotizado, mientras este extraño imposible comía sus tortillas como si fueran oro. Cuando terminó, el hombre se limpió las manos en su ropa rasgada con gestos refinados, casi aristocráticos. Luego se volvió hacia Mateo y lo miró directo a los ojos. En ese momento, Mateo sintió como si este hombre pudiera ver directamente en su alma, leyendo cada pensamiento, cada miedo, cada esperanza secreta. «¿Sabes qué es lo más hermoso de la generosidad, hermano?», preguntó el extraño con esa voz que parecía contener el eco de 1000 voces, de 1000 siglos. «No es lo que das. Cualquiera puede dar cuando le sobra. Eso es fácil. Eso no requiere fe». Hizo una pausa, sus ojos brillando aún más intensamente. «Lo hermoso es lo que estás dispuesto a perder por dar. El sacrificio. La elección de poner las necesidades de otro por encima de las tuyas cuando tú mismo estás necesitado. Eso es lo que separa a los hombres comunes de los santos. Eso es lo que hace que el cielo preste atención». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Mateo ahora. No podía contenerlas, no quería contenerlas. «No soy un santo», susurró. «Soy un fracaso. Un hombre que no pudo salvar a su esposa, que no puede alimentar a sus hijos, que no puede darles siquiera un techo sobre sus cabezas». El hombre puso su mano sobre el hombro de Mateo, y el calor que emanó de ese simple contacto fue como si el sol mismo lo estuviera tocando. Un calor que iba más allá de lo físico, que penetraba hasta los huesos, hasta el alma.
Te equivocas, dijo el extraño con una firmeza gentil. Eres exactamente quien necesitas ser en este momento. Has sufrido, sí. Has perdido, sí, pero no has perdido lo más importante. No has perdido tu humanidad, tu capacidad de amar, tu disposición a dar incluso cuando no tienes nada. Se puso de pie con esa gracia extraña, como si no pesara nada, como si la gravedad no tuviera poder sobre él. Extendió su mano y tocó la frente de Mateo con un dedo, y donde tocó, Mateo sintió una calidez que se extendió por todo su cuerpo. El cielo ve lo que das cuando nadie te ve, dijo el hombre con una solemnidad que hizo que cada palabra resonara en el alma de Mateo como campanas de iglesia. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, cada sacrificio, por insignificante que parezca, todo es visto, todo es recordado, todo cuenta. Se alejó unos pasos, luego se volvió una vez más. Y lo que hiciste hoy, lo que elegiste dar cuando no tenías nada, eso no será olvidado, nunca, te lo prometo. Y entonces, tan silenciosamente como había llegado, el hombre comenzó a alejarse caminando hacia la oscuridad de la madrugada. Sus pasos descalzos no hacían sonido sobre el pavimento, su figura se fue desvaneciendo en las sombras. Mateo parpadeó, queriendo llamarlo, queriendo preguntarle quién era, cómo sabía las cosas que sabía, por qué brillaba de esa manera. Abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió, y cuando parpadeó de nuevo, el extraño había desaparecido, completamente, como si nunca hubiera estado ahí. Mateo se frotó los ojos con ambas manos, confundido, desorientado. ¿Había sido real? ¿O su mente cansada, su cuerpo agotado, su alma rota le estaban jugando trucos? Se puso de pie rápidamente y corrió hacia donde el hombre había desaparecido. Miró en todas direcciones. Nada. El área bajo el puente estaba completamente vacía. No había ningún lugar donde el hombre pudiera haberse escondido tan rápidamente. Regresó a donde sus hijos dormían, su corazón latiendo con fuerza. Miró las 3 tortillas que quedaban. Las contó de nuevo. 1, 2, 3. Le había dado una al hombre. 3 era lo correcto. Pero algo era diferente. Las tortillas brillaban ligeramente. O tal vez era su imaginación. Probablemente era su imaginación. Mateo se sentó pesadamente, su espalda contra la pared de concreto. Su mente giraba, tratando de entender lo que acababa de experimentar. Parte de él insistía en que había sido un sueño, una alucinación provocada por el hambre y el agotamiento. Pero otra parte, una parte más profunda, sabía con certeza absoluta que había sido real, que algo extraordinario acababa de ocurrir, que había sido tocado por algo sagrado. Miró a sus hijos, todavía dormidos, ajenos al encuentro milagroso. El pequeño tosió en sueños, pero no se despertó. La niña abrazaba más fuerte la foto de su madre. El de en medio murmuraba algo ininteligible. Mateo extendió la mano y tocó el lugar en su hombro donde el extraño lo había tocado. Todavía sentía el calor allí, una tibieza que no debería existir en esta noche helada. ¿Quién eras?, susurró al aire vacío. ¿Qué eras? No hubo respuesta, solo el viento nocturno y el distante rumor de la ciudad. Pero algo había cambiado. Mateo no podía explicarlo, pero lo sentía en sus huesos. Era como si el universo mismo hubiera cambiado de configuración, como si una puerta que había estado cerrada se hubiera abierto apenas una rendija. Agotado, abrumado por emociones que no podía nombrar, Mateo se acostó de nuevo junto a sus hijos. Los rodeó con sus brazos, protegiéndolos con su cuerpo del frío. Esta vez, el sueño llegó rápido, profundo, y en sus sueños vio a María del Carmen. Estaba de pie en un campo de luz dorada, sonriendo con esa sonrisa que él tanto amaba. Lucía saludable, completa, hermosa como el día que se casaron. No había rastro de enfermedad en ella, solo paz y alegría. «Hiciste bien, mi amor», le dijo, su voz clara como una campana. «Hiciste exactamente lo correcto. Estoy tan orgullosa de ti». «María», Mateo extendió la mano hacia ella. «Te extraño tanto. Los niños te extrañan. No sé cómo hacer esto sin ti». «No estás solo», respondió ella, y su sonrisa se amplió. «Nunca has estado solo. Y lo que viene... Oh, Mateo, lo que viene es hermoso. Ten fe. Solo un poco más de fe».
Se alejó caminando hacia la luz, volviéndose de vez en cuando para sonreírle, hasta que la luz la consumió completamente. Mateo despertó con lágrimas en las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en meses, sentía algo que había olvidado cómo sentir: esperanza. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día estaba comenzando. Y Mateo Reyes, aunque todavía estaba en la calle, aunque todavía tenía a sus hijos tosiendo junto a él, aunque todavía tenía solo 3 tortillas para alimentarlos, sentía en lo profundo de su ser que algo había cambiado. Algo milagroso estaba por comenzar. Amigos, si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Y por favor, ayúdanos a alcanzar nuestro sueño de llegar a 40,000 suscriptores antes de esta Navidad. Dale like a este video, suscríbete al canal y comenta de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando estas historias que compartimos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Cuando Mateo abrió los ojos, el sol apenas comenzaba a asomar entre los edificios de Monterrey, tiñendo las nubes de tonos naranjas y rosas que prometían un día despejado. Los primeros rayos de luz se filtraban entre las estructuras del puente, creando sombras largas y doradas que danzaban sobre el concreto. Sus hijos seguían dormidos, acurrucados juntos como cachorros, buscando calor mutuo, sus respiraciones formando pequeñas nubes de vapor en el aire frío de la mañana. Por un momento, solo un breve y hermoso momento, Mateo olvidó dónde estaba. En ese estado nebuloso entre el sueño y la vigilia, su mente le jugó una treta amable, haciéndole creer que estaba en casa, en su cama, que María del Carmen estaba en la cocina preparando café, que los niños pronto se despertarían y correrían a la mesa para desayunar. Pero la realidad regresó rápido, brutal en su honestidad, cuando intentó moverse y sintió cada hueso de su cuerpo protestar con dolor. Había dormido sobre concreto durante semanas. Su espalda era un mapa de puntos dolorosos, nudos musculares y rigidez. Sus caderas se quejaban, sus hombros gritaban. Se incorporó despacio, moviéndose con el cuidado de un anciano, tratando de no despertar a los niños. Se frotó el rostro con ambas manos, sintiendo la barba de varios días, la suciedad acumulada en su piel. Necesitaba un baño. Los niños necesitaban un baño. Pero eso requería dinero que no tenían. Fue entonces cuando lo vio. La plancha. La plancha oxidada que había quedado ahí la noche anterior, esa reliquia inservible que era todo lo que le quedaba de su antigua vida, estaba humeando. Mateo parpadeó, confundido. Se frotó los ojos con más fuerza, pensando que todavía estaba soñando. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, la imagen seguía ahí. La plancha definitivamente estaba humeando, con volutas de vapor o humo levantándose de su superficie en ondas visibles. Se acercó gateando, sin atreverse a ponerse de pie, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper lo que fuera que estuviera viendo, como si pudiera despertar de este sueño imposible. El frío de la mañana hacía que su aliento formara nubes, pero el calor que emanaba de la plancha era palpable incluso a distancia. Y sobre ella, Dios santo, sobre ella había carne. Carne fresca, jugosa, perfectamente sazonada, chisporroteando como si alguien acabara de ponerla ahí. El aroma que despedía era celestial, literalmente celestial. Olía a todas las especias que Mateo conocía y a algunas que no podía identificar, mezcladas en una armonía perfecta que hacía que su estómago rugiera de hambre con una intensidad casi dolorosa. ¿Qué? Mateo extendió la mano temblorosa, dubitativa, medio esperando que la imagen se disolviera como un espejismo. Pero cuando sus dedos tocaron la plancha, sintió el calor, real, sólido. Esto estaba pasando. La plancha estaba caliente, más caliente de lo que jamás había logrado calentarla en semanas de intentos. Y la carne era real. Podía ver las gotas de grasa chisporroteando, podía ver el vapor levantándose, podía ver la costra dorada formándose en los bordes. Miró alrededor frenéticamente, buscando una explicación racional. ¿Alguien había dejado esto ahí?
Algún samaritano anónimo se había acercado mientras él dormía y había dejado este regalo. Alguna organización de caridad, la iglesia del barrio, pero no había nadie. El área bajo el puente estaba completamente vacía. No había huellas de pasos en el polvo alrededor del campamento, aparte de las suyas y las de sus hijos. No había señal de que nadie más hubiera estado ahí. Y más importante aún, cómo explicaba que la plancha estuviera encendida, cómo explicaba el fuego debajo de ella, ardiendo sin combustible visible, sin gas, sin electricidad. Era como si el fuego mismo estuviera brotando de la tierra, o del aire, o de algún lugar más allá de la comprensión física. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza, un latido que resonaba en sus oídos. Sus manos temblaron cuando tomó una de las 3 tortillas que quedaban y preparó un taco, casi en piloto automático, sus dedos recordando movimientos que había hecho miles de veces durante 15 años de cocinar. Dobló la tortilla, puso la carne adentro y lo sostuvo frente a él como si fuera algo sagrado. El aroma era abrumador. Cada instinto de supervivencia le gritaba que lo devorara, que se lo comiera todo antes de que desapareciera. Le dio un mordisco y casi se desmaya. El sabor no era de este mundo. No había otra forma de describirlo. No era simplemente carne bien sazonada. Era perfección. Cada fibra estaba cocida exactamente en su punto óptimo. El exterior tenía una costra crujiente que explotaba en su boca con una sinfonía de especias. El interior era jugoso, tierno, se deshacía en su lengua como mantequilla, pero más allá del sabor físico había algo más. Con cada bocado, Mateo sentía como si estuviera siendo alimentado, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Era como si cada masticada llenara los vacíos en su espíritu, como si cada trago sanara heridas que ni siquiera sabía que tenía. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control, corriendo por sus mejillas sucias en ríos salados. Cayó de rodillas, el taco todavía en su mano, sollozando con una intensidad que sacudió todo su cuerpo. «Dios mío», susurró entre sollozos. «Dios mío, Dios mío». No podía decir más. Las palabras se le atascaban en la garganta. Solo podía repetir ese nombre una y otra vez, como un mantra, como una oración, como un reconocimiento de que algo más grande que él, algo infinitamente más grande, estaba obrando en su vida. El pequeño de 5 años fue el primero en despertar, atraído por el olor imposible de ignorar que llenaba el aire. Se incorporó, restregándose los ojos con sus manitos sucias, la nariz arrugada mientras olfateaba. «Papá», dijo con voz ronca de sueño. «¿Qué es eso? ¿Qué huele tan rico?» Mateo se limpió rápidamente las lágrimas, tratando de componerse. Sonrió a su hijo, una sonrisa genuina que se sentía extraña después de semanas de solo poder forzar expresiones que no sentía. «Ven, mijo», dijo su voz temblando de emoción. «Ven a desayunar». Preparó un taco pequeño para el niño, sus manos todavía temblorosas. Se lo extendió y observó cómo su hijo, sin saber que estaba a punto de experimentar algo milagroso, le dio un mordisco. Los ojos del niño se abrieron enormes. Su boca se quedó abierta. Por un momento, solo se quedó ahí, paralizado, procesando lo que estaba experimentando. Luego su rostro se iluminó con una alegría tan pura, tan completa, que Mateo sintió que su corazón se expandía en su pecho. «¡Papá!», gritó el niño, y su voz fue tan fuerte que despertó a sus hermanos. «Papá, es lo más rico que he probado en toda mi vida. ¿Sabe cómo...?» Buscó las palabras, su vocabulario de 5 años insuficiente para describir lo que sentía. «Sabe cómo cuando mami cocinaba, pero aún mejor». Los otros 2 niños se despertaron casi al mismo tiempo, atraídos por el grito de su hermano y por ese olor que permeaba todo. La niña de 8 años se sentó de golpe, su cabello despeinado formando una maraña alrededor de su cara. El de 7 se incorporó más lentamente, siempre el más cauteloso de los 3. «¿Qué pasa?», preguntó la niña. «¿Qué es eso?». «Desayuno», dijo Mateo, y no pudo evitar que su voz se quebrara con emoción. «Preparé desayuno para ustedes». Les preparó tacos a cada uno, poniendo carne generosa en tortillas calientes. Los niños comieron con un deleite que partía y sanaba el corazón al mismo tiempo.
Después de semanas de hambre, de tortillas secas si tenían suerte, de noches donde se dormían con los estómagos rugiendo, finalmente comían hasta llenarse, hasta sonreír, hasta parecer niños de nuevo. Pero lo extraño, lo verdaderamente inexplicable que hacía que el miedo y el asombro lucharan por dominio en el corazón de Mateo, era que la carne no se acababa. Mateo servía y servía, preparando taco tras taco para sus hijos que comían como si nunca hubieran probado comida antes. Y cada vez que miraba la plancha seguía habiendo más carne. La superficie nunca se vaciaba. Era como si por cada porción que quitaba, dos más aparecieran en su lugar. «Esto no es posible», murmuraba Mateo una y otra vez, su voz apenas un susurro. «Esto no es posible. No puede estar pasando», pero estaba pasando, frente a sus ojos, de manera tangible, innegable. El pequeño ya iba por su tercer taco, su pancita visiblemente llena, pero sin querer parar de comer. La niña comía más despacio, saboreando cada bocado, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin que pareciera darse cuenta. El de en medio comía en silencio, pero Mateo podía ver la emoción en sus ojos, el alivio, la felicidad pura de finalmente tener suficiente. «Niños», dijo Mateo finalmente, su voz ronca, «guarden un poco, no coman tanto que se vayan a enfermar». Se detuvieron a regañadientes. El pequeño se limpió la boca con el dorso de la mano, dejando una mancha de grasa en su mejilla que de alguna manera lo hacía ver más como un niño normal y menos como un refugiado del hambre. «Papá», dijo la niña, mirándolo con ojos que parecían demasiado viejos para su edad. «¿De dónde salió esto? ¿Cómo conseguiste comida?» Mateo no sabía qué responder. ¿Cómo explicaba algo que él mismo no entendía? ¿Cómo les decía que la plancha estaba cocinando sola, que la carne aparecía de la nada, que esto desafiaba cada ley de la física que conocía? «Dios proveyó», dijo finalmente, porque era la única verdad que tenía sentido. «Dios escuchó nuestras oraciones y proveyó». El de en medio lo miró con expresión seria. «¿Como el maná en el desierto?», preguntó. «¿Como cuando Dios alimentó a los israelitas?». Mateo sintió un nudo en la garganta. Su hijo de 7 años, que había prestado atención en las pocas clases de catecismo que habían podido costear antes de que todo se derrumbara, había dado en el clavo. «Sí, mijo», respondió, «exactamente como eso». Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo de nuevo. Una mujer pasaba cerca del puente, una señora de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un chongo apretado, vestida con el uniforme azul de las trabajadoras de maquiladora. Caminaba con pasos cansados hacia su turno matutino, los hombros encorvados con el peso de años de trabajo duro. El viento, en uno de esos caprichos inexplicables de la naturaleza, llevó el aroma de los tacos directamente hacia ella. La mujer se detuvo en seco, como si hubiera chocado con una pared invisible. Olfateó el aire, su nariz arrugándose, sus ojos cerrándose mientras procesaba lo que estaba oliendo. Luego, con una expresión de curiosidad mezclada con algo que parecía ser nostalgia, se desvió de su camino y se acercó al campamento de Mateo. A medida que se acercaba, Mateo pudo ver las lágrimas formándose en sus ojos. «Disculpe, joven», dijo tímidamente, su voz temblando ligeramente. «No quiero ser grosera, pero ¿usted está vendiendo tacos?» Mateo la miró confundido. Su primera reacción fue decir que no, que esto era solo para su familia, que ni siquiera él entendía de dónde había salido la comida. Pero entonces miró la plancha, miró la carne que seguía multiplicándose, miró a sus hijos, que lo observaban con expectación. Y algo hizo clic en su mente. Una voz, no audible pero clara como el agua, susurró en su corazón. «Comparte la bendición». «Yo no estoy vendiendo exactamente», respondió Mateo lentamente, las palabras formándose en su boca antes de que su mente consciente las procesara. «Pero puedo prepararle un taco si gusta». La señora se acercó más, sus ojos fijos en la plancha humeante. «¿Puedo comprárselo?», preguntó. «Por favor, es que ese olor...». Su voz se quebró. «Hace más de 30 años que no olía algo tan rico. Me recuerda a los tacos que hacía mi abuelita cuando yo era niña. Ella murió hace tanto tiempo. Y jamás había vuelto a sentir ese aroma». Mateo preparó un taco con manos que ya no temblaban. Se lo extendió a la señora, que lo tomó con reverencia.
¿Cuánto le debo?, preguntó ella, buscando en su bolsa. Nada, dijo Mateo. Es un regalo. La mujer lo miró con sorpresa. Pero joven, no puedo aceptar. Por favor, interrumpió Mateo, sonriendo. Es un regalo, de Dios, a través de mí, para usted. La señora, con las manos temblorosas, le dio un mordisco al taco. Y lo que Mateo vio en su rostro en ese momento fue algo que nunca olvidaría. Primero, sorpresa. Sus ojos se abrieron grandes. Luego, reconocimiento, como si estuviera probando algo de un sueño medio olvidado. Y finalmente, una alegría mezclada con tristeza que hizo que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas arrugadas. «Ay, hijo», dijo con voz quebrada, Esto es exactamente como los hacía mi abuela. Exactamente. El mismo sabor, la misma textura, las mismas especias. Es como si ella estuviera aquí, cocinando para mí una vez más». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano libre. «¿Cómo le hace para que sepa así? ¿Cuál es su secreto?». Mateo la miró a los ojos, y en ese momento sintió que estaba viendo algo más profundo que una simple transacción de comida. Estaba viendo a una mujer que había perdido algo precioso, un recuerdo de amor que había creído perdido para siempre, siendo restaurada, aunque fuera por un momento. «No tengo ningún secreto, señora», respondió con absoluta honestidad. «Solo carne, tortilla y el amor de Dios». La mujer terminó su taco, limpiándose la boca cuidadosamente. Miró a Mateo por un largo momento, estudiando su rostro, notando por primera vez las marcas del sufrimiento, la ropa raída, los niños que obviamente vivían en la calle. Metió la mano en su bolsa y sacó un billete de 50 pesos. «Por favor, tome esto», dijo, presionándolo en la mano de Mateo. «Sé que dijo que era gratis, pero ese taco me devolvió algo que creía perdido para siempre. Me recordó a mi abuelita, me hizo sentir amada de nuevo. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero, pero es lo único que tengo para darle». Mateo miró el billete en su mano. 50 pesos. Para alguien con dinero era casi nada, pero para él, para sus hijos que no habían visto un peso en días, era un tesoro. «Gracias», susurró. «Gracias, señora». La mujer asintió, se limpió una última vez las lágrimas y continuó su camino hacia la maquiladora. Pero antes de llegar a la esquina, se volteó y le gritó a un grupo de trabajadores que pasaban. «¡Oigan! ¡Vengan! Tienen que probar estos tacos. Son los mejores que he comido en mi vida. Están aquí bajo el puente». Y así empezó, uno por uno al principio. Un hombre que pasaba camino a la obra de construcción donde trabajaba. Una madre joven que llevaba a su bebé al doctor. Un estudiante que caminaba hacia la universidad, cada uno atraído por el aroma, por los gritos de las personas anteriores, por esa curiosidad humana que nos hace querer experimentar lo que otros encuentran extraordinario. 2 por 2 después, parejas que caminaban juntas, amigos que se contaban sobre este taquero bajo el puente cuyos tacos hacían llorar a la gente. Familias enteras que se desviaban de su camino para probar esta comida que, según los rumores que empezaban a extenderse, sabía como si tu madre, abuela, ser querido muerto, lo hubiera cocinado. Luego, grupos enteros, trabajadores de las fábricas cercanas que venían en su descanso, oficinistas que escuchaban los rumores en el transporte público, personas de colonias vecinas que caminaban o tomaban camiones solo para llegar a este puente específico. Para media mañana había una fila de 20 personas esperando, luego 30, luego 50. La fila se extendía desde el campamento de Mateo hasta la calle, serpenteando bajo el puente, visible para todos los que pasaban. Mateo estaba en shock, trabajando en un estado casi de trance. Sus manos se movían por memoria muscular, preparando taco tras taco tras taco. La plancha seguía produciendo carne. Las tortillas que tenía... Bueno, había empezado con solo 3. Pero ahora, cuando miraba la bolsa, siempre había más. No podía explicarlo, no iba a intentar explicarlo, solo lo aceptaba. Sus hijos le ayudaban como podían. La niña repartía servilletas que habían aparecido de quién sabe dónde. El de en medio vertía salsa de un recipiente que Mateo no recordaba tener. El pequeño, con su vocecita aguda, gritaba, «¡El siguiente, por favor!», con una seriedad adorable que hacía sonreír a la gente en la fila. Cada persona que comía tenía una reacción similar.
Sorpresa, asombro, lágrimas, alegría. Algunos reían, otros lloraban. Algunos hacían ambas cosas al mismo tiempo. Una anciana de casi 80 años, encorvada con osteoporosis, comió su taco y juró que era exactamente como los que hacía su difunto esposo 40 años atrás. Un hombre joven, de unos 25 años, con tatuajes cubriendo sus brazos y una mirada dura de quien ha vivido en las calles, se acercó con actitud desafiante. «A ver», dijo con un tono que rayaba en el desprecio. «Déjame probar estos tacos milagrosos de los que todos hablan. Seguro es pura publicidad». Mateo le sirvió sin decir palabra, sin juzgar, solo con la misma gracia tranquila que había mostrado a todos los demás. El joven dio un mordisco, y su expresión cambió por completo. La dureza se derritió como cera bajo el sol. Los ojos se le llenaron de lágrimas que trató de ocultar volteándose bruscamente, pero no pudo esconderlas. «¿Qué?» Su voz salió ronca, quebrada. «¿Qué le pones? ¿Qué es esto?» «Solo carne, tortilla y el amor de Dios», respondió Mateo, usando las mismas palabras que le había dicho a la primera señora. El joven lo miró fijamente por un largo momento. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, dejando rastros limpios en su cara sucia. «Llevo 5 años sin hablar con mi madre», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Nos peleamos. Dije cosas horribles, cosas que no debería haber dicho. Ella me corrió de la casa y yo juré que nunca volvería». Hizo una pausa respirando profundo. «Este sabor», continuó, «me recuerda exactamente a los tacos que ella me hacía cuando yo era niño, antes de que todo se arruinara, antes de que yo me convirtiera en esto». Señaló sus tatuajes, su ropa sucia, su existencia completa. «Me recuerda a cuando éramos felices, a cuando ella me amaba y yo aún no había decepcionado a todos». El joven se quedó ahí, temblando, luchando contra emociones que obviamente había reprimido durante años. «Voy a llamarla», dijo de repente, con una convicción firme en su voz. «Hoy mismo. Voy a buscar un teléfono, la voy a llamar y le voy a pedir perdón. No sé si me perdonará, no sé si querrá verme de nuevo, pero tengo que intentarlo. Este taco…» Levantó lo que quedaba del taco como si fuera algo sagrado. «Este taco me recordó quién era antes de perderme. Y si hay aunque sea una pequeña posibilidad de volver a encontrarme, tengo que tomarla». Se fue sin pagar, caminando rápido, como si temiera perder el valor si se detenía. Mateo no le dijo nada sobre el pago. Algo le decía que ese joven había recibido algo mucho más valioso que comida. Había recibido la chispa de esperanza necesaria para comenzar el camino de regreso a casa. Y así continuó el día. Historia tras historia, persona tras persona. Los tacos de Mateo hacían algo más que alimentar cuerpos. Alimentaban almas, sanaban heridas emocionales que la medicina no podía tocar. Conectaban a las personas con recuerdos hermosos que creían perdidos. Les devolvían pedazos de sí mismos que habían olvidado que existían. Un hombre de mediana edad comió y recordó el sabor de los tacos que su padre le compraba después de los partidos de fútbol cuando era niño. Una mujer embarazada probó un bocado y comenzó a llorar porque le recordó a su abuela que había muerto el año anterior, la única persona que la había apoyado cuando se enteró del embarazo no planeado. Un niño de 10 años, flaco y con ojos tristes, comió y sonrió por primera vez, según dijo su madre, desde que su papá los había abandonado 6 meses atrás. Mateo servía y con cada taco que entregaba sentía algo crecer en su pecho. No era orgullo exactamente. Era más profundo que eso. Era propósito. Era la sensación de ser usado para algo más grande que él mismo, de ser un instrumento de bendición, de sanación, de amor. Sus hijos trabajaban a su lado, sus caras brillantes de sudor, pero radiantes de felicidad. Por primera vez en semanas, se veían como niños de verdad. Jugaban mientras trabajaban, reían, bromeaban entre ellos. El pequeño había dejado de toser casi por completo, como si el acto de participar en este milagro hubiera sanado sus pulmones. Fue la niña quien notó al hombre con la cámara alrededor del mediodía. «Papá», dijo tirando de la manga de Mateo, «ese señor de allá nos está grabando». Mateo levantó la vista de la plancha que seguía, milagrosamente, produciendo carne infinita.
Vio a un hombre de unos 30 años, bien vestido con jeans limpios y una camisa de botones, sosteniendo una cámara profesional que estaba claramente enfocada hacia ellos. Mateo se limpió las manos en su pantalón sucio, sintiendo una súbita vergüenza de su apariencia. Llevaba semanas sin bañarse adecuadamente. Su ropa estaba raída, probablemente olía mal. Y ahora alguien lo estaba filmando, capturando su humillación para que todo el mundo la viera. Se acercó al hombre con pasos cautelosos, preparándose mentalmente para pedirle que dejara de grabar. «Disculpe, señor», comenzó. «¿Qué está haciendo?» El hombre bajó la cámara y sonrió. Era una sonrisa genuina, cálida, sin rastro de burla o condescendencia. «Me llamo Ricardo Mendoza, soy reportero del Canal 12, uno de los canales locales de noticias aquí en Monterrey». Extendió su mano para estrechar la de Mateo. «Vine porque escuché historias absolutamente increíbles sobre un taquero que cocina bajo un puente y cuyos tacos están literalmente cambiando vidas». Mateo estrechó la mano del reportero con cautela. «No soy nadie especial», dijo, las palabras saliendo automáticamente, fruto de años de humildad enseñada por su madre. «Solo estoy tratando de alimentar a mis hijos». Ricardo sonrió más ampliamente. «Precisamente por eso es especial, señor Reyes. Mateo Reyes. Señor Reyes, mire a su alrededor». Ricardo hizo un gesto abarcando la fila que ahora serpenteaba por casi una cuadra. «Estas personas no están aquí solo por comida. Monterrey tiene miles de taqueros, pero están aquí, esperando en línea durante horas en algunos casos, porque dicen que sus tacos les devuelven algo que habían perdido. Les recuerdan el amor, la familia, el hogar». Hizo una pausa, sus ojos mostrando curiosidad genuina, mezclada con algo que parecía ser respeto. «¿Me permite hacerle unas preguntas? ¿En cámara? Creo que su historia es algo que la gente necesita escuchar, especialmente en estos tiempos tan difíciles que vivimos». Mateo quería decir que no. Quería esconderse, desaparecer en la multitud. Pero algo en los ojos honestos de Ricardo, algo en la forma en que la gente en la fila los miraba con esperanza, le hizo asentir. «Está bien», dijo finalmente, «pero tengo que seguir cocinando. No puedo hacer esperar a toda esta gente». «Por supuesto», respondió Ricardo, encendiendo su cámara de nuevo. «De hecho, sería perfecto si pudiera filmar mientras trabaja». Durante la siguiente hora, Ricardo lo entrevistó mientras Mateo seguía sirviendo tacos. Le preguntó sobre su historia, sobre cómo había perdido a su esposa, sobre cómo había terminado en la calle con sus hijos, sobre cómo había comenzado todo esto. Mateo contó todo con honestidad brutal. No escondió nada. Habló del cáncer de María del Carmen, de las deudas que lo habían devorado, de perder su negocio, su casa, su dignidad, de las noches bajo el puente donde sus hijos lloraban de hambre y frío. Y luego habló del extraño. «Anoche», dijo Mateo, y su voz se llenó de una reverencia que hizo que Ricardo se acercara más con la cámara. «Anoche vino un hombre, alto, delgado, con ropa rasgada y pies descalzos. Tenía los ojos más extraordinarios que jamás he visto. Brillaban, no como los ojos normales, brillaban con luz propia». Mateo continuó preparando tacos mientras hablaba, sus manos moviéndose con práctica experta. «Me pidió comida, y yo solo tenía 4 tortillas. 4 tortillas para 4 personas. Mis 3 hijos y yo. Eso era todo lo que teníamos para comer al día siguiente. Pero cuando lo miré, cuando vi sus ojos, no pude decirle que no. Las personas en la fila habían dejado de hablar entre ellas. Todos escuchaban, capturados por la historia. Partí una tortilla en 3 pedazos, la calenté y se la di. No tenía nada más, solo tortilla caliente. Él me miró y dijo, «El cielo ve lo que das cuando nadie te ve». Y luego desapareció. Así de simple. Un momento estaba ahí, al siguiente se había ido. Ricardo, que había escuchado muchas historias extrañas en su carrera como reportero, se encontró creyendo cada palabra. Había algo en la forma en que Mateo hablaba, una sinceridad que no podía ser fingida. «¿Usted cree que fue...?» Ricardo hizo una pausa, midiendo cuidadosamente sus palabras, consciente de que esto se transmitiría en televisión. «¿Usted cree que ese hombre era Jesús?» Mateo dejó de trabajar por un momento. Miró directamente a la cámara, sus ojos, cansados, hambrientos, pero llenos de una luz que no había estado ahí hace días. Conectando con la lente.
No sé si era Jesús en persona, dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. No puedo afirmar eso con certeza porque no soy teólogo ni sacerdote, pero sí sé, con cada fibra de mi ser, que fue un mensajero del cielo, un ángel tal vez, o quizás fue Jesús mismo caminando entre nosotros como lo hizo hace 2000 años. Lo que sí puedo decir con absoluta certeza es esto: se volvió hacia la plancha que seguía produciendo carne milagrosamente. Desde esa noche, desde que elegí dar cuando no tenía nada, Dios no me ha abandonado. Esta plancha no debería estar funcionando. No hay gas, no hay electricidad, no hay combustible, y sin embargo, cocina. La carne no debería existir. Yo no tenía dinero para comprarla, no tenía forma de conseguirla, y sin embargo, está ahí, multiplicándose como los panes y los peces. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Mateo, pero continuó hablando. Así que sí, creo en los milagros. Creo que Dios todavía obra en este mundo. Creo que cuando damos con amor, incluso cuando nos duele, incluso cuando no tenemos nada, el cielo responde, porque eso es lo que acabo de experimentar. Eso es lo que todos estos testigos pueden confirmar. El reportaje se transmitió esa misma noche en el noticiero de las 6 y explotó. Para las 8 de la noche, el video ya estaba circulando en las redes sociales. Para las 10 había sido compartido miles de veces. Para la medianoche, medios nacionales estaban recogiendo la historia. Taquero sin hogar experimenta milagro bajo puente en Monterrey, decían los titulares. Hombre comparte última comida con extraño, despierta a carne multiplicándose, reportaban otros. Milagro moderno o fenómeno inexplicable, científicos desconcertados por tacos del puente de la Unidad, especulaban algunos. Pero las historias no eran lo más impactante, eran los testimonios, cientos, luego miles de personas inundando las redes sociales con sus experiencias. Comí esos tacos y por primera vez en 5 años sentí esperanza después de la muerte de mi hija. El sabor me recordó exactamente a mi madre fallecida. Lloré durante horas, pero fueron lágrimas de sanación. Soy ateo, pero después de probar esos tacos, no sé qué creer. Algo pasó ahí que no puedo explicar. Mi hijo autista, que nunca come nada que yo no cocine, probó esos tacos y sonrió. No había sonreído en 2 años. Y la gente seguía viniendo. Ya no solo de Monterrey, de Guadalupe, de San Pedro, de San Nicolás, de Santa Catarina, de ciudades y pueblos vecinos. La fila nunca terminaba. Al caer la tarde de ese primer día milagroso, cuando Mateo finalmente pudo sentarse y respirar, cuando la fila comenzó a menguar porque la gente tenía que regresar a sus casas, sus trabajos, sus vidas, contó el dinero que había recibido. Había comenzado el día diciéndole a la gente que pagaran lo que su corazón les dijera. Algunos dejaban 5 pesos, otros 20, algunos 50. Una señora anciana había dejado 200 pesos con manos temblorosas, diciendo: «Es mi pensión de la semana, pero estos tacos valen más que cualquier otra cosa en la que podría gastarlo». Cuando Mateo terminó de contar, casi se desmaya por segunda vez ese día. Tenía 3.200 pesos, 3.200 pesos que había ganado en un solo día, cuando hacía semanas que no tenía ni para comprar un pan. Cuando ayer todo lo que poseía era una plancha oxidada y 3 tortillas. Sus hijos lo rodearon, saltando de alegría, gritando y riendo con una alegría que había estado ausente durante tanto tiempo que Mateo había olvidado cómo sonaba. «Papá, somos ricos», gritó el pequeño, que a sus 5 años no entendía realmente el valor del dinero, pero sí entendía que esto significaba comida, seguridad, posibilidad. «Podemos comprar comida de verdad. Y ropa nueva», añadió la niña abrazando las monedas y billetes como si fueran tesoros de piratas. «Y medicina para que mi tos se vaya completamente», dijo el de en medio, tosiendo ligeramente como para enfatizar su punto, aunque la tos ya era mucho más leve que hace días. Mateo los abrazó fuerte, tan fuerte que casi los levanta del suelo. Los 3 se aferraron a él, formando un nudo de brazos y piernas y amor puro. «Sí, mis amores», dijo Mateo con voz quebrada por la emoción. «Vamos a comprar todo eso y más. Vamos a comer hasta estar satisfechos. Vamos a vestirnos con dignidad. Vamos a sanar.
Esa noche, por primera vez en meses, Mateo y sus hijos fueron a un restaurante. No era nada lujoso, solo un puesto de tortas cerca del puente, pero para ellos, después de semanas de tortillas secas y hambre, era un banquete de reyes. Comieron hasta estar completamente satisfechos. Mateo ordenó refrescos para todos, un lujo que no habían podido permitirse en tanto tiempo. El pequeño pidió repetir su torta, algo que hizo que los ojos de Mateo se llenaran de lágrimas de alegría. Después fueron a una tienda de ropa usada que estaba abierta hasta tarde. Compraron ropa limpia para todos, pantalones sin agujeros, camisas que no olían a humedad y desesperación, zapatos que le quedaban bien a cada niño, una chamarra caliente para cada uno. Luego a una farmacia, donde Mateo compró medicina para la tos del pequeño, vendas para las heridas que todos tenían de dormir en el concreto, jabón, champú, cepillos de dientes. Cuando regresaron al puente esa noche, cargados con sus compras, se sentía diferente. Sí, seguían siendo personas sin hogar. Sí, todavía dormirían en el suelo. Pero ahora tenían cobijas nuevas, ropa limpia, medicinas, estómagos llenos, y más que eso, tenían esperanza. Antes de acostarse, Mateo reunió a sus 3 hijos y les hizo formar un círculo. Tomó las manos de cada uno. Antes de dormir, dijo, vamos a dar gracias. Inclinaron las cabezas, y Mateo oró con una fervor que salía desde lo más profundo de su ser. Dios Padre, gracias. Gracias por el extraño que vino anoche. Gracias por la plancha que cocina sin fuego natural. Gracias por la carne que se multiplica sin explicación. Gracias por cada persona que vino hoy. Gracias por Ricardo y su cámara que compartió nuestra historia. Gracias por cada peso que recibimos. Su voz se quebró. Pero sobre todo, gracias por recordarme que no estamos solos. Que nunca hemos estado solos. Que incluso en nuestros momentos más oscuros, tú estabas ahí, esperando el momento perfecto para mostrarnos tu amor. Los niños apretaron sus manos con más fuerza. Te pido que bendigas a cada persona que comió hoy, que el alimento que recibieron nutra no solo sus cuerpos, sino sus almas, que la esperanza que sintieron se quede con ellos, que el amor que experimentaron se multiplique en sus vidas como la carne se multiplicó en mi plancha. Mateo abrió los ojos y miró a sus 3 hijos. Y te prometo, Señor, que si continúas bendiciendo este trabajo, lo usaré para bien, no solo para nosotros, sino para ayudar a otros como tú nos has ayudado a nosotros. Porque ahora entiendo que la bendición no es solo para acumular, sino para compartir, para multiplicar, para extender tu amor a un mundo que tanto lo necesita. Amén, dijeron los 4 al unísono. Se acostaron esa noche bajo sus cobijas nuevas, con estómagos llenos y corazones más ligeros de lo que habían estado en meses. Mateo los abrazó, escuchando sus respiraciones eventualmente volverse lentas y profundas mientras se quedaban dormidos. Él permaneció despierto un poco más, mirando las estrellas a través de las estructuras del puente. En algún lugar allá arriba, María del Carmen estaba mirando. Podía sentirlo. Y estaba sonriendo. Hicimos bien hoy, mi amor, susurró al cielo. Los niños comieron, están seguros, y estamos ayudando a otros. Creo que estás orgullosa de mí. El viento sopló suavemente, llevando consigo un aroma que era imposiblemente familiar. El perfume que María del Carmen siempre usaba. Mateo inhaló profundamente, cerrando los ojos, permitiendo que el recuerdo lo envolviera. Te amo, dijo al aire, a las estrellas, a la memoria de su esposa que nunca moriría mientras él la recordara. Siempre te amaré. Y finalmente, con paz en su corazón y esperanza en su alma, Mateo Reyes se quedó dormido bajo el puente de la unidad, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera su imaginación más salvaje podría predecir. El milagro apenas comenzaba. Alguna vez has sentido que todo estaba perdido, pero algo inexplicable cambió tu situación. ¿Has experimentado momentos donde sentiste la mano de Dios moviéndose en tu vida de formas que no podías explicar? Cuéntanos en los comentarios qué milagro ha hecho Dios en tu vida, porque cada testimonio fortalece la fe de alguien más. Queremos leer tu historia. Los siguientes días fueron un torbellino que Mateo jamás hubiera imaginado posible. El reportaje de Ricardo Mendoza no solo se había vuelto viral en Monterrey, había traspasado fronteras estatales.
Canales de televisión de Ciudad de México llamaban. Periódicos de Guadalajara querían entrevistas. Las redes sociales explotaban con videos, fotos y testimonios de personas que habían probado los tacos del Puente de la Unidad. La fila que había comenzado con 20 personas ahora serpenteaba por cuadras enteras. Cientos de personas esperaban horas bajo el sol para probar estos tacos que, según decían, sabían a milagro. Pero lo que más asombraba a Mateo no era la cantidad de gente, era lo que decían, era lo que sentían. Una señora anciana llegó apoyándose en un bastón, con el rostro surcado de arrugas profundas. Cuando probó el taco, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo, sabe exactamente como los tacos que hacía mi madre. Murió hace 30 años y jamás había vuelto a probar algo así». Un hombre joven con tatuajes en los brazos llegó con actitud desafiante, pero al probar el taco, su expresión se quebró. «Llevo 5 años sin hablar con mi madre», dijo con voz ronca. «Este sabor me recuerda a cuando éramos felices. Voy a llamarla. Voy a pedirle perdón». Historia tras historia, persona tras persona. Los tacos sanaban algo más profundo que el hambre física. Mateo trabajaba desde el amanecer hasta pasada la medianoche. Sus hijos le ayudaban fielmente, y aunque estaba agotado, sentía un propósito que nunca había experimentado antes. La plancha seguía produciendo carne de forma inexplicable. Las tortillas se multiplicaban, y cada peso que recibía lo guardaba cuidadosamente. Al quinto día del milagro, cuando la fila era particularmente larga y Mateo sentía que las piernas se le doblaban del cansancio, notó a un hombre observándolo desde cierta distancia. No estaba en la fila. Solo observaba, estudiaba, analizaba. El hombre se acercó finalmente. Tenía unos 50 años, vestía traje elegante pero sin corbata, y su rostro mostraba las marcas de alguien que había trabajado duro para llegar donde estaba. «Disculpe, ¿es usted Mateo Reyes?» «Sí, soy yo», respondió Mateo limpiándose las manos. «Me llamo Jorge Villarreal. Soy dueño de 5 restaurantes aquí en Monterrey. Vi su historia en las noticias y vine a probar sus tacos personalmente». Jorge hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción contenida. En 30 años en el negocio de la comida nunca había probado algo así. «Y vengo a hacerle una propuesta, señor Reyes. Quiero financiar su negocio. Quiero ayudarlo a abrir una taquería de verdad. Local, equipo, permisos, todo lo que necesite». El corazón de Mateo casi se detuvo. «¿Por qué?», logró preguntar. «¿Por qué haría eso por mí?». Jorge se sentó en cuclillas para estar a su altura. «Porque hace 10 años yo estaba donde usted está, quebrado, sin nada. Alguien me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Ahora tengo éxito, pero nunca olvidé de dónde vengo. Y cuando vi su historia, supe que Dios me estaba dando la oportunidad de ser para usted lo que aquella persona fue para mí». Mateo comenzó a llorar. La gente alrededor aplaudió. «¿De verdad?», preguntó con voz temblorosa. «De verdad, con una sola condición, que nunca olvide de dónde viene. Que este negocio sea un lugar donde las personas encuentren esperanza, no solo comida». Mateo extendió la mano. «Trato hecho. ¿Crees que todavía existen los milagros en estos tiempos? ¿O piensas que Dios ya no interviene así en nuestras vidas? Déjanos tu opinión en los comentarios». 3 semanas después, Mateo estaba parado frente a un local en la colonia obrera. No era elegante, pero era perfecto. 2 pisos, grandes ventanales, espacio para mesas y una cocina profesional. Jorge había cumplido cada promesa. Pagó la renta del primer año, compró equipo de cocina nuevo, tramitó permisos y hasta contrató 2 empleados para ayudar. Pero lo que hizo llorar a Mateo fue el letrero sobre la entrada. «El pan del cielo». «¿Le gusta el nombre?», preguntó Jorge. «Es perfecto», respondió Mateo con voz quebrada. La inauguración fue un evento que la colonia no olvidaría. Cientos se congregaron. Mateo había vestido a sus hijos con ropa nueva. Cuando cortaron el listón juntos, la multitud aplaudió y gritó de alegría. «Esto es por ti, María», susurró Mateo al cielo. El pan del cielo se convirtió rápidamente en el restaurante más popular de la zona. Pero Mateo lo hizo diferente. Cada mañana, las primeras 2 horas eran para servir comida gratis a personas sin hogar. Cualquiera con hambre comía gratis, sin preguntas ni juicios. Contrató a personas que otros rechazaban, exconvictos, adictos en recuperación, madres solteras.
Les pagaba bien y les daba dignidad. En el segundo piso creó el Rincón de María, un espacio donde las personas podían tomar café gratis y hablar con consejeros voluntarios sobre sus problemas. Esto no es un negocio, le dijo a Jorge. Esto es una misión. Y funcionó. Mientras más daba, más recibía. La prosperidad fluía de la generosidad. 6 meses después, mientras cerraba una noche, tocaron la puerta. Era un indigente buscando comida. Mateo lo invitó a pasar, y mientras cocinaba, el hombre contó su historia de pérdidas y errores. «Yo estuve donde usted está», dijo Mateo. «Dormía bajo un puente con mis hijos. Y si algo aprendí es que nunca estamos tan perdidos que Dios no pueda encontrarnos». Le ofreció trabajo en la cocina, un sueldo digno, una oportunidad de rehacer su vida. El hombre lloró de gratitud y lo abrazó fuerte. Mientras sostenía a este extraño, Mateo cerró los ojos y sintió esa paz que había sentido bajo el puente. Y entendió algo profundo. Tal vez el hombre de ojos brillantes no volvería nunca en persona, pero aparecía cada día en cada rostro hambriento, en cada alma perdida, en cada corazón roto. «Lo que hiciste por el más pequeño de estos, lo hiciste por mí». «Sí, Señor», susurró Mateo. «Entiendo. Por fin entiendo». ¿Alguna vez alguien te ayudó cuando más lo necesitabas, sin esperar nada a cambio? ¿O fuiste tú quien tendió la mano a alguien desesperado? Comparte tu experiencia en los comentarios. Pasaron 2 años, 2 años de bendiciones. El pan del cielo se expandió a 3 sucursales. Mateo compró una casa modesta para él y sus hijos. Los niños iban a buenas escuelas, tenían ropa nueva, comida en la mesa, futuro. Pero Mateo nunca olvidó las noches bajo el puente. Cada noche dejaba un plato de comida en la calle del restaurante, cubierto con un paño limpio. «Por si él vuelve», se decía. Una vez al mes visitaba el puente de la Unidad con sus hijos, llevando comida caliente para quienes ahora vivían allí. «Nunca miren con desprecio a quien está en la calle», les decía. Esa persona fui yo. Era una noche de diciembre. Exactamente 2 años después de aquel encuentro que cambió todo, cuando Mateo estaba cerrando el restaurante. Casi las 11 de la noche. El último empleado se había ido. Tocaron la puerta. Mateo miró por la ventana y su corazón se detuvo. Un hombre alto, delgado, con ropa rasgada, descalzo, con esos ojos que brillaban con luz propia, con manos temblorosas abrió la puerta. «Hola, Mateo», dijo el hombre con esa voz que parecía venir de todas partes. Mateo cayó de rodillas temblando. «¿Eres tú de verdad?» El hombre entró y miró alrededor con satisfacción. «Mira lo que has construido, Mateo. Mira lo que hiciste con el regalo que recibiste. Todo es gracias a ti», sollozó Mateo. «No, fue gracias a ti. Cuando no tenías nada, elegiste dar. Elegiste la compasión sobre la desesperación, y esa elección abrió las puertas del cielo». «¿Quién eres?», preguntó Mateo, aunque en su corazón ya sabía. El hombre sonrió. «Soy quien necesitas que sea. Soy el hambriento que alimentas cada noche. Soy cada persona rota a la que ofreces esperanza. Lo que haces por el más pequeño, lo haces por mí». Tomó la mano de Mateo y el calor que emanó fue como el sol mismo. El milagro no fue solo la carne que se multiplicó. Fue la transformación de tu corazón. Cuando elegiste dar a pesar de tu dolor, te convertiste en un canal de mi amor. Ese es el milagro más grande. Mateo lloró sin control. «A veces me siento tan pequeño. Hay tanto dolor en el mundo. ¿Realmente importa lo que hago? Cada acto de bondad importa, Mateo. Cada plato de comida, cada abrazo, cada trabajo que creas. Todo importa. Tal vez no cambies el mundo entero, pero cambias el mundo de cada persona que tocas». Se puso de pie lentamente. «¿Volveré a verte?», preguntó Mateo desesperado. «Me ves todos los días, en cada rostro que alimentas, en cada alma que salvas. Ahí estoy, siempre he estado». Por un instante, Mateo vio las cicatrices, en las manos, en los pies, marcas antiguas de heridas que nunca desaparecieron. «Sigue haciendo lo que haces», dijo el hombre. «Sigue amando, sigue dando, sigue siendo luz en la oscuridad». Y se fue. Mateo salió corriendo a la calle, pero estaba vacía. Levantó las manos al cielo y gritó: «Gracias, gracias, Señor, gracias por todo». En la mesa donde el hombre se sentó había un pedazo de pan fresco, y junto a él
palabras que se desvanecían en luz dorada. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Los años pasaron. El pan del cielo siguió creciendo. Mateo siguió ayudando, dando, amando. Sus hijos crecieron. La niña se hizo doctora, el de en medio maestro. El pequeño se quedó en el restaurante aprendiendo la misión. Cuando Mateo tenía 65 años, enfermó de cáncer. Pero no tuvo miedo. Había vivido bien, amado bien, servido bien. En su lecho de muerte, rodeado de sus hijos, nietos y empleados que lo amaban, sonrió. Voy a ver a su madre, voy a ver a Dios, y voy a agradecerles por ustedes, por cada bendición, por cada día. Cerró los ojos y vio luz brillante. María del Carmen estaba ahí, joven y hermosa, con los brazos abiertos. Y junto a ella, el hombre de ojos brillantes extendió su mano. Bienvenido a casa, Mateo. Bien hecho, muy bien hecho. Mateo tomó esa mano, y la paz que sintió era más profunda que cualquier océano, más eterna que el tiempo. El pan del cielo siguió abierto. Los hijos continuaron el legado, los nietos después. Y siempre, cada noche, se dejaba un plato de comida en la calle, por si él vuelve, porque el amor nunca termina, la fe nunca se extingue, la esperanza nunca muere. Y los milagros siguen sucediendo para quienes tienen ojos para verlos y corazones dispuestos a recibirlos. Amigos, hemos llegado al final de esta historia que nos recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos. Mateo comenzó sin nada, pero su fe y generosidad abrieron las puertas del cielo. ¿Estás pasando por un valle oscuro ahora mismo? ¿Sientes que todo está perdido? El mismo Dios que transformó la vida de Mateo puede transformar la tuya. No importa cuán profundo hayas caído. Cuando das aunque no tengas nada, cuando amas aunque te duela, cuando confías aunque no veas el camino, ahí es cuando Dios hace milagros. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu testimonio en los comentarios. Queremos orar por ti y celebrar contigo. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete al canal para más historias de fe. Que Dios te bendiga abundantemente, que multiplique tu pan como multiplicó los tacos de Mateo. Y que nunca olvides, los milagros son reales, el amor vence y Cristo camina entre nosotros. Nos vemos en la próxima historia. Que la paz del Señor esté contigo siempre. Amén.